Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a ver la unidad 2. Inauguramos esta unidad. Hasta ahora ustedes han visto los tres primeros textos con el profesor Alfredo de la unidad uno, sus respectivas actividades y, como pueden ver en el campus, la actividad integradora. En esta oportunidad, si ustedes toman el programa, comenzamos con el primer texto de la unidad 2, que es el texto de Vilas. Él es un profesor de la Universidad de Lanús y quien nos va a presentar, si voy a compartir pantalla, lo referente al poder, a la definición de poder, a los tipos de poder, a las características que tienen las relaciones de poder. Y pensaba, cuando preparaba esta clase para ustedes y seleccionaba aquellos conceptos que nos van a parecer esenciales y nos parecen esenciales con el profesor Alfredo, que la unidad uno y la unidad 2, con la definición de Estado, con los tipos de Estado, con la evolución histórica del Estado como fenómeno de la modernidad, y esto que le ofrecemos en esta unidad 2, que es el concepto de poder y el del monopolio legítimo de la fuerza, es la materia prima que ustedes van a utilizar a lo largo de toda esta materia, que como saben es una materia anual. Así que son conceptos nodales que les va a servir para esta materia y para toda la licenciatura. Eso sí acotar porque me parece fundamental para que ustedes tengan herramientas y conceptos en los que se puedan apoyar para ver luego la seguridad y todos los debates y toda la complejidad que conlleva el análisis de la seguridad ciudadana. Bien, como les decía, este texto de Carlos Vilas, él es un profesor y es un politólogo argentino de la Universidad de Lanús. El texto es muy llevadero, muy dinámico. Yo lo que pretendo es sistematizarlo para que ustedes puedan a lo largo del texto identificar las definiciones que Vila les proporciona, las características, los tipos de poder y que puedan tener un mapa mental más claro a la hora de abordarlo. Lo que primero nos va a decir Vilas es que el poder político tiene su especificidad y que no va a hablar de distintos tipos de poder, sino que se va a centrar en el poder político, que es inherente a toda sociedad humana, y va a centrar su análisis en un concepto relacional de poder, porque vamos a ver que a lo largo del texto, Vilas nos va a demostrar qué características tienen quienes ejercen el poder, quienes tienen la titularidad de ese poder, y sobre quienes se ejerce poder. Y nos va a describir estos dos sujetos que conforman la relación de poder, cuáles son las consecuencias, las implicancias, los atributos que tiene que tener un sujeto y otro. Entonces, eso es lo que primero nos va a decir, que no es cualquier poder, sino el poder político en el cual él se va a centrar. Acá yo les he traído algunas definiciones, no solamente la de Vilas. Cuando comienza el texto y ya él nos dice que es un fenómeno social, que es un fenómeno relacional, ese poder político, nos va a dar una primera aproximación a una definición de poder y nos va a decir que es una relación social en donde una persona o grupo de personas obliga e induce a otra u otras a ejecutar determinadas acciones o a abstenerse de realizar determinadas acciones, y que usualmente esta relación se lleva a cabo por una amenaza, ¿sí?, de alguna sanción. Está bajo amenaza de alguna sanción. Eso nos dice Vilas. Por otro lado, Resnick, que es otro autor que nosotros utilizamos en la materia que damos con el profesor Espíndola en la Facultad de Derecho, Resnick nos va a decir dominio de un territorio por un grupo de personas y de la superioridad efectiva de una fracción de ese grupo sobre los individuos de ese territorio. Se deriva entre gobernantes y gobernados una relación asimétrica llamada poder. Ahí ustedes ven que también está el factor relacional. Con respecto a la otra definición que les traigo, que es de Norberto Bobbio, que ustedes ya lo deben haber leído a este autor, quizás en la formación de grado, o
eh, a lo largo de estas materias que le ofrecemos, ya los autores lo nombran a Bobbio. Y Bobbio va a decir que es la capacidad intencionada y voluntaria de modificar el comportamiento de otro. Van a ver que es muy similar también a la de Vilas. Hay una intención de poder cambiar la conducta del otro, ¿sí? ¿Quiénes conforman esa relación de poder? Le vamos a llamar a uno de los sujetos el sujeto A, es quien detenta el poder. Hay una intencionalidad, hay un ejercicio libre de la voluntad, porque el poder, va a decir Vilas, no se ejerce sin querer. Hay una intencionalidad deliberada. Hay una intención de modificar la conducta de un otro. Y quien detenta poder va a recurrir a distintos medios, instrumentos o recursos para lograr la obediencia, para lograr esa efectividad del poder. Y Hobbes los describió en su libro Leviatán a esos recursos. Y podemos sumarle otros. Podemos decir que alguien ejerce poder porque tiene mucha influencia, por su red de contactos, por la riqueza, por el carisma, por el lugar de privilegio, por la posición institucional que tiene. Son distintos los recursos que esa persona va a utilizar para poder lograr la obediencia. También la oralidad, también la capacidad de persuasión, quizás la popularidad que se ha ganado en el pasado, porque lo siguen, porque tiene adeptos, por alguna actividad que realizaba, porque viene del mundo del cine, del mundo de la política, porque su familia tiene una larga tradición en ese territorio, ¿sí? Esos distintos instrumentos y recursos lo va a utilizar para poder captar esa obediencia. Y por otro lado tenemos al sujeto sobre quien se ejerce poder. Ese sujeto no va a estar totalmente pasivo, porque las relaciones de poder al ser humanas, ¿sí? Probablemente se logre la obediencia y probablemente no. Siempre se va a buscar la obediencia porque ya dijimos que hay una intención, pero ese sujeto B, ¿sí? Puede haber una posibilidad real de acatar esa orden emanada de A, ¿sí? Pero puede haber dilaciones, puede haber resistencias, ¿sí? Puede haber obstáculos a la hora de poder realizar, de poder concretar esa relación de poder. Estos dos sujetos se van a desenvolver en estructuras e instituciones y en un momento histórico determinado. Si bien Aristóteles va a decir que el hombre es un sum politicón, un hombre político y social, y va a decir que ese hombre solamente va a desarrollar sus potencialidades en la polis, pensemos siglo IV antes de Cristo, Atenas, va a decir, eh, va a desarrollar todas sus potencialidades y si no vive en la polis, si no vive en sociedad, o es más que un hombre y es un dios, o es menos que un hombre y es una bestia. ¿Por qué les traigo esto de Aristóteles? Porque en el caso de Aristóteles, y que lo nombra Vilas, ¿sí? Ahí les demuestra que no se puede vivir, ¿sí? Que ese hombre no puede vivir aislado y que la convivencia social va a traer aparejada alguna especie de organización. Y sí o sí va a haber una relación de poder. Entonces, en esa relación de poder tenemos el individuo que detenta el poder y sobre quien se ejerce poder. ¿Cuáles son las características que van a primar en estas relaciones de poder? Por un lado, que estaba presente en una de las definiciones que yo le mostraba, es la simetría de poder, ¿sí? Hay quienes van a mandar y quienes van a obedecer, y en distintas circunstancias y condiciones. Y esto que hablaba Aristóteles, bueno, siempre en una determinada polis con determinadas características, en un momento histórico determinado, en un lugar geográfico determinado. Y la simetría puede estar dada de acuerdo a ese momento histórico, a esa comunidad, a ese espacio geográfico, esa superioridad, esa asignación de poder o a qué grupos sociales le damos más prioridad que a otros o le otorgamos una cierta capacidad para poder guiarnos y mejorar esa convivencia humana, si eso va a ir variando. Puede ser el Consejo de Ancianos en el caso de Atenas,
porque habían vivido, porque tenían la sabiduría y se les asignaba poder, o puede ser los guerreros o los dioses, pero hay una desigualdad, porque están quienes mandan y quienes obedecen. Entonces son asimétricas, hay una desigualdad. Esta desigualdad va a alimentar tensiones o sediciones o rebeliones, o sea, no es tan lineal entre que uno detente el poder y el otro obedece, ¿sí? Puede haber obstáculos y eso es lo que Vilas le quiere demostrar, la complejidad de estas relaciones de poder. Y además puede ser que en un momento le reconozcan ciertos derechos y prerrogativas a ese determinado grupo o a esa determinada persona y a lo largo del tiempo eso se vaya modificando y ya no consideren que es carismático, no consideren que, que es apropiado que él siga mandando, ¿sí? Y se puede llegar a no obedecer, ¿sí? Esa asimetría además puede estar dada por la edad, por el sexo, por la afiliación, por las cualidades personales, por el conocimiento, por la distinta posición institucional. Otra de las características es que las relaciones de poder tienen que tener cierta centralización, ¿sí? Tiene que haber una sola unidad de decisión y de ejecución. Sin esa unidad, ese poder se diluye, porque no está determinado quiénes mandan, de dónde vienen esos mandatos, y esas acciones se van a dispersar o se superponen, y la posibilidad de que se obedezca se va reduciendo. Entonces, esto es muy importante, que es la centralización del poder, que también lo vieron en los primeros textos de la unidad uno cuando veíamos la unidad o la centralización como un atributo del Estado. Con respecto al poder, bueno, ahí Vilas, trayendo a otros autores, le habla de que, bueno, estamos hablando de relaciones sociales, con todo lo que eso implica, ¿sí? Con la posibilidad o no de acatar órdenes, con esto que decíamos que hay una cierta complejidad, se espera una conducta humana, pero no va a tener el mismo grado de certeza que en otros ámbitos, ¿sí? Lo social siempre tiene cierta previsibilidad, pero no podemos decir que siempre el ser humano va a actuar de una determinada manera. Siguiendo con las características de las relaciones de poder, ya habíamos hablado de la intencionalidad. Una relación de poder se establece con un propósito, es deliberada, es determinada, hay una manifestación de esa voluntad y como decíamos, no se ejerce por descuido o sin querer. Hay una intención de esa amenaza, de sanción o una promesa de recompensa y de querer modificar la conducta del otro, ¿sí? Hay un orden de poder, ¿sí? Hay una constitución de ese mando y obediencia que históricamente está situada en órganos y creencias que están plasmadas en esos órganos, en esa persona, en esas instituciones. Y cuando hablamos de la efectividad hace referencia a cuando esas relaciones de poder se ejercen, se materializan, lo que buscan es la obediencia, que se acate esas órdenes, ¿sí? Si no se obtiene obediencia, esas relaciones de poder no son efectivas. Esas relaciones de poder no son relaciones de poder como tal, porque se recurrirá a la violencia, pero ya no será poder. Logramos la efectividad en la medida que se consiga la obediencia, porque eso es lo que se busca, el poder modificar la conducta del otro. Y eso se hará con determinados recursos, con determinadas estrategias, con negociaciones, con concertaciones, con la habilidad que tenga ese líder, ese gobernante, pero se busca siempre la obediencia. Y esto nos lleva a hablar de la causalidad, ¿sí? Que se dice que el comportamiento de B, recuerdan esos sujetos que habíamos dicho de que le asignábamos A y B. Bueno, ese comportamiento de B tiene una causa, que es la orden de A. Entonces,
Hay una causa que causa, ¿sí? Vamos a volvernos un poco redundantes. Como consecuencia trae aparejado el comportamiento de B, ¿sí? Ese comportamiento de B tiene como causa esa orden de A. Esa orden de A tiene como consecuencia el comportamiento de B. Y esto, como ya habíamos dicho, no es tan lineal, no es tan clarito, no es tan puro. Ahí les habla de que hay otras instituciones al lado de ese líder, de ese gobernante, que van a propiciar que se dé esa relación de obediencia. Althusser, que acá Vilas lo cita, habla de los aparatos ideológicos del Estado. ¿En qué medida? Para que haya una obediencia va a contribuir la iglesia, las instituciones estatales, el barrio, los clubes a donde asisto, las personas con las que me junto, los medios de comunicación. Hay aparatos ideológicos del Estado pensados también para que ese individuo pueda acatar las órdenes. No es que cada vez que alguien va a cruzar la calle o va a respetar las señales de tránsito va a tener un policía al lado. O sea, a lo largo de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que volvemos a nuestra casa, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, vamos cumpliendo ciertas normas, eh, acatamos ciertas órdenes y muchas veces no solo es por esa acción deliberada de ese gobernante, sino porque lo hacemos para vivir en comunidad, porque creemos que es mucho más fácil para nosotros poder aceptar esas normas, poder cumplirlas, ¿sí? Que si no tenemos ese comportamiento deseado y que se espera, las consecuencias de no cumplirlas van a ser más perjudiciales. Entonces, son distintas eh, la, todo lo que tiene que ver con la subjetividad de ese individuo que lo lleva a cumplir o no las normas. Eso es lo que Vila les quiere decir. Y por eso le habla de estos aparatos ideológicos del Estado. Con respecto a la eficacia, que es la existencia de acatamiento, de obediencia, independientemente de los motivos subjetivos de quienes mandan u obedecen. Y sostenido en el tiempo se logran relaciones más institucionalizadas de poder. Ustedes han visto que cuando recién aparece una norma, al principio en algunos lugares se cumple, en otras no. Pensemos la obligación que teníamos de fumar afuera de los bares, en espacios que no sean cerrados. Bueno, al principio ha logrado que, perdona, hemos tenido muchos problemas como sociedad para que esto se pueda acatar. Hubo algunos obstáculos en esa norma y hoy ya está totalmente institucionalizado. Ya no vemos a nadie fumando en los espacios cerrados, eso ya se ha logrado y ya no se pone en discusión esto de fumar o no. A nadie se le ocurriría hoy fumar en un avión, a nadie se le ocurriría estar fumando en una reunión, en un lugar cerrado, en un bar, ¿sí? Entonces, esa eficacia tiene que ver, independientemente cuáles sean los motivos subjetivos, ¿sí? De que yo acate o no una norma, lo que le importa, ¿sí? A las relaciones de poder, al poder político, es que se acate esa norma. Esto también nos lleva a pensar el vacío de poder. Cuando están los recursos disponibles para quien ejerce poder, cuando formalmente está la capacidad, por ejemplo, que lo diga la Constitución, que estén todas esas facultades, que estemos en un periodo normal, en donde se garantiza la gobernabilidad, en donde no hay una guerra, donde no hay un conflicto, estén dadas todas las condiciones y a pesar de tener los recursos, a pesar de tener las normas que me avalan que yo pueda estar en esa posición de poder, no hay acciones concretas que manifiesten esa voluntad y esa intencionalidad. No hay acciones concretas, no hay ejercicio de poder. Entonces, si no hay un ejercicio real en el tiempo concreto de quien ejerce poder, hay un vacío. Y eso sí puede llevar a una crisis de legitimidad política y puede llevar también a una crisis de gobernabilidad.
inclusive a la disolución, ¿sí? Que es un efecto no querido en las relaciones de poder. Esto que hablábamos tiene que ver con las características de las relaciones de poder, que ahí yo he desarrollado muy breve alguna de ellas. Ustedes van a ver que en el texto de Vilas hay ejemplos, después vuelve alguna de las características, ¿sí? Les habla de Francia, le habla algunos ejemplos de Argentina, pero ustedes traten de identificarlas y de dotar de contenido a cada una de esas características. Después Vilas nos lleva a los tipos de poder y él habla de dos clasificaciones, según si la relación de las personas es de forma directa o indirecta, o de acuerdo a los medios para obtener obediencia. Entonces va a decir que hay un poder económico, un poder ideológico y un poder político. Con respecto al poder directo o indirecto, él le aclara que es a los fines meramente analíticos, que las relaciones de poder pueden también identificar algunos tipos de poder directos o indirectos, o el poder económico también puede tener poder ideológico y poder político, pero que tiene una dimensión meramente analítica, esto de la clasificación de los tipos de poder. Con respecto al poder directo, es un poder que se ejerce sin mediaciones sobre los sujetos, en donde hay decisiones que van a ir acotando, van a ir moldeando la autonomía de los sujetos, la van a ir limitando y van a imponer obligaciones de hacer, de dar, de no hacer, va a implicar una sanción en caso de no obediencia, pero eso está claro, está en las normas, lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. Uno sabe que la ley dice tal cosa y que no debo hacer. En cambio, en el poder indirecto a veces se quiere lograr un cometido, pero no se le da esa claridad a los sujetos. Y ahí les pone Vilas algunos ejemplos que tienen que ver con el diseño del espacio urbano, cuando hay grandes modificaciones desde lo urbano y se diseña, bueno, se va a centrar aquí el lugar para hacer trámites, la burocracia estatal, para este lado van a estar estos barrios, para este lado va a circular una autopista, las calles van a tener este sentido, la vida institucional va a ser en este lugar, las escuelas van a ser aquí, las rutas se van a trazar de esta manera. Entonces, todos esos diseños urbanos pueden provocar grandes consecuencias en la vida de la familia, de los individuos. Pensemos cuando se desvía una ruta, cuando antes había un camino vecinal y después eso se modifica y se hace una ruta, cuando hay expropiaciones. Bueno, todo eso va a impactar en la vida diaria de esos sujetos, pero va a ser una forma indirecta, porque quizás se ha querido mejorar la infraestructura de comunicación, pero no se ha tenido en cuenta, o sí se ha tenido en cuenta que se quería aislar a esa población, que se la ha querido separar, enorme impacto, porque tiene que ver con el acceso a derechos de esas personas, ¿sí? Y ahí les pone un ejemplo de Argentina y también les pone un ejemplo de Francia. Así que ahí lo pueden ver bien a esto de que estamos hablando, ¿sí? Y ahí les habla del poder coactivo y del el poder infraestructural, que si ustedes ven el programa, está previsto este tipo de poder. Cuando hablamos del poder coactivo, tiene que ver con algo que se impone y que está latente ese uso propio del Estado, del poder político, de la amenaza de la fuerza física. Y son acciones que se van a ejecutar sin tener en cuenta a la sociedad, sin diálogo o concertación con esos miembros de la sociedad. Pensemos que el monopolio de la fuerza, que la posibilidad de ese poder coactivo está presente, ¿sí? Y que lo veíamos cuando hablábamos de los elementos del Estado, y que se puede o no usar, pero es un atributo de ese poder político. En cambio, ese poder infraestructural que viene de la mano de Mann, de Michael Mann, él les dice que tiene que ver con la eficacia que tiene el Estado, cómo ese Estado penetra en la sociedad. Y si hablamos de esa materialidad, si nos vamos a un territorio geográfico, tiene que ver con la demarcación territorial, con el diseño de la infraestructura del transporte, de la comunicación,
cómo el Estado llega a la sociedad en todos sus rincones, en todos los lugares, en los sitios de ese territorio sobre el cual ejerce poder. Puede llegar a través de los medios de comunicación, puede ser un Estado que a través de las escuelas, de sus instituciones, tiene una llegada a todos los sitios, ¿sí?, de ese territorio. Y esa manera de ejercer el poder se va apartando de la de ejercer el poder tradicional, que es el poder coactivo, porque sí tiene en cuenta a la sociedad. Es un poder con la sociedad. Hay una eficacia en la coordinación que se hace con la vida social a través de las instituciones estatales. Y eso es propio del Estado moderno, porque condiciona o induce el comportamiento de los individuos sin necesidad de recurrir a la coacción física, ¿sí? Hay una variedad de políticas que van a ir impactando en ese arco amplio de decisiones, iniciativas individuales o grupales, pero al mismo tiempo, ¿sí?, que se va a hacer cargo de esos individuos, de esas necesidades, para una mayor efectividad. Es todo el aparato del Estado en todos los espacios de ese territorio sobre el cual se ejerce poder, ¿sí?, a través de toda esa maquinaria estatal, a través de todas esas políticas estatales. Por eso dice que la eficacia está dada en cómo ese Estado penetra en la sociedad, ¿sí? Llega a todos los espacios y da respuestas. Y va a ser con la sociedad, ¿sí? Se va a ejercer ese poder con la sociedad, ¿sí? Vemos cómo hay una manera más moderna de ejercer el poder, esto del poder infraestructural es un concepto que viene desde hace muy poco tiempo, ¿sí? Tiene que ver con esto de que se han complejizado eh, eh, todas las demandas y las respuestas que tiene que dar el Estado, se ha complejizado esa sociedad y ya esa amenaza del poder coactivo, esa forma tradicional, clásica de ejercer el poder, ha ido retirándose y más con esto de las redes y estas decisiones, estas voces que aparecen, que están más visibles por parte de la sociedad, de lo que espera la sociedad de ese líder, de ese gobernante. Entonces, ese poder infraestructural ustedes lo van a escuchar quizá en distintas materias que tiene que ver con un concepto más moderno de lo que se espera hoy del Estado, de ese poder político. Y recuerdan que habíamos hablado de dos clasificaciones de poder. Por un lado, las relaciones con las personas, que puede ser directa o indirecta, y de los medios para obtener obediencia, que ahí tenemos el poder económico, el ideológico y el político. En el poder económico hay una desigual distribución y apropiación de esos recursos necesarios para la subsistencia y de eso se va a valer para lograr la obediencia. Entonces, quien tiene esos recursos económicos, que tiene el poder de distribuir la riqueza, ¿sí?, va a tener la posibilidad de lograr obediencia y de lograr un determinado comportamiento a partir de esa amenaza de lo que te doy y lo que no te doy en términos de recursos para la subsistencia, de recursos económicos. ¿Sí? Esto va a valer tanto para las personas como para las organizaciones. Ustedes van a ver ahí que Vilas también le da algunos ejemplos de la relación de empleador-empleado, de las empresas, de cómo ese Estado puede decidir que haya monopolios, que haya oligopolios, poder distribuir la riqueza de esta manera, de esta otra manera, ¿sí? Por ejemplo, en las últimas elecciones había muchos análisis políticos que decía ese voto fue económico o fue ideológico. ¿Sí? Quizás ahí ustedes pueden identificar esto que les habla Vilas. Y también Vilas no deja fuera el poder que tienen los consumidores, no solamente quienes tienen el poder económico, sino los consumidores en el sentido que hay algunas teorías que van a decir, bueno, no solamente quienes tienen la riqueza pueden influir en las decisiones, sino que los consumidores, si algo está muy caro, pueden decir no lo compro o puede haber un parate para dejar de consumir por un determinado tiempo y así lograr que ese mercado también pueda tener un impacto y que esas decisiones de los consumidores
hagan que las decisiones sean modificadas. En el caso del poder ideológico se refiere a la persuasión de las ideas, a la capacidad para influenciar en el comportamiento humano, en el comportamiento del otro, y que una ideología va a consistir en la selección y organización de ciertas ideas para subrayar, para enfatizar, para representar un proyecto particular que se va a instalar, que se va a mantener en el tiempo, que va a aumentar el poder en esas relaciones sociales. Esas ideologías van a ofrecer interpretaciones del mundo para hacerlo más comprensible y manejable. Entonces, acá se va a poner en juego la capacidad de ese gobernante de influir en esa sociedad, de lograr el comportamiento del otro a partir de una interpretación del mundo. ¿Qué opino yo sobre la política criminal? ¿Qué es lo que considero que tiene que tener un Estado eficiente? Si ese Estado tiene que ser más intervencionista, si tiene que dejar actuar al mercado, y voy a lograr un tipo de mundo que yo he creado a través de esas ideas y voy a persuadir, ¿sí?, al otro y voy a querer lograr la obediencia a partir de ese mundo que yo he creado, con esas ideas. Y ahí estará la inteligencia o la astucia de ese gobernante, de ese Estado, en poder lograr ciertas estrategias a partir de las políticas públicas, a partir de los medios de comunicación, a partir de los discursos, y de poder instalar esa interpretación que quiero del mundo para esto que dice Vilas, para hacerlo manejable, comprensible y que puedan captar ese mensaje quienes están del otro lado, quienes van a eh, acatar esas órdenes, ¿sí? Por supuesto que esas ideas no van a hacer nada si no hay un poder normativo, si yo no puedo plasmar eso que quiero, esa idea que tengo del mercado, esa idea que tengo de la educación, esa idea que tengo de lo social, esa idea que tengo de la familia a través de normas, ¿sí? Y ahí les da ejemplo con el poder de las iglesias, desde las doctrinas políticas, filosóficas, económicas, jurídicas, cómo han logrado instalarse a través de las normas, porque necesitaban la presencia del poder político. Y ahí les vuelve a decir Vilas, bueno, no es todo tan puro, el poder ideológico va a necesitar ese poder político, pero también hay un factor económico, ¿sí? No es que se ve que un poder solamente sea ideológico, solamente económico, solamente político. Y también les da el ejemplo de Marx y Engels en este juego de lo ideológico y lo económico. Y con respecto al poder político, la ventaja más importante de este poder es dotar a esos mandatos, a eso que viene de A, de quien detenta el poder, de un carácter imperativo, de convertir en normas, de convertir en derecho eso que yo quiero. ¿Cómo yo logro modificar el comportamiento de otro? A través del poder político, a través del derecho, a través de las normas. Cristalizar todo eso. ¿Se acuerdan cuando veíamos el poder ideológico? Esas ideas que yo tengo, ¿cómo las puedo plasmar en las normas? Porque si están en las normas, tengo el recurso también de la fuerza física, virtual o real, pero está presente. ¿La puedo ejercer o no? Pero como Estado, como poder político, tengo ese poder. Es una capacidad de exigir coactivamente la obediencia de un determinado ámbito geográfico, ¿sí? Y eso hace referencia al monopolio de la fuerza, que es el texto que vamos a ver en la próxima clase que tengamos, que corresponde a esta unidad, a la unidad 2. Las decisiones políticas se van a manifestar en leyes, en disposiciones que se van a aplicar con fuerza coercitiva a la generalidad de la población. Y esto es la fuerza de la ley, lo que denomina Vilas la fuerza de la ley. La posibilidad socialmente reconocida de utilizar elementos coactivos. Voy a recurrir a las instituciones estatales, a la policía, a los tribunales, a las cárceles, para poder obtener esa obediencia, para castigar a quienes no obedezcan esos mandatos. Y ahí les da el ejemplo del cristianismo, como para instalarse como la religión oficial del imperio, ha recurrido al brazo secular, a poder perseguir a quienes no eran cristianos. También el ejemplo de la conquista de América. Entonces, esos dos ejemplos creo que van a ser muy claros para que ustedes puedan comprender cuando vi las hablas de ese poder político. Y esto que decíamos antes, cómo las organizaciones económicas
ideológicas van a necesitar el auxilio de ese poder político para concretar sus fines. Y también Vilas le dice, bueno, tenemos el poder político, el económico, el ideológico, pero son necesarios en política siempre la existencia de acuerdos, de concertaciones, las negociaciones, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los medios para ejercer el poder cuando se constituyen esos medios en recursos? ¿Se acuerdan que cuando comenzábamos esta clase hablábamos que en su libro El Leviatán, Hobbes enumera algunos de esos medios que tiene a disposición ese gobernante quien detenta el poder? La riqueza, la reputación, la elocuencia, las amistades o las redes que nosotros hoy diríamos de contactos, los éxitos personales alcanzados o la popularidad, ¿sí? Y todo eso va a ir jugando de una determinada manera para obtener obediencia, siempre con ese fin. Dependen de los fines a los que se orientan, a las características socioculturales de la sociedad, porque no va a ser lo mismo la escala de valores que haya en una provincia o haya en otra, o los recursos que yo pueda tener. Si hay una sociedad que la verdad que no pone mucho énfasis en el consumismo, en lo económico, sino que valora otro tipo de, de cuestiones que tienen que ver con la vida en comunidad, entonces no voy a aplicar con ese recurso el poder, ¿sí? Quizás a una sociedad le interesa más tener un mayor sistema educativo, más abarcativo, más accesible, de calidad, laico, gratuito, que haya muchos centros comerciales o van a priorizar más el patrimonio cultural o los espacios verdes. Entonces, esa escala de valores de esa comunidad también tiene que ser tenida en cuenta a la hora de jugar con estos recursos, con estos medios. Y va a decir Vilas, bueno, ¿qué es el poder si no es la capacidad, la aptitud de poner en juego todos estos recursos, estos medios, de movilizarlos efectivamente, porque yo puedo contar con esos recursos, pero quizás no tengo la habilidad, la virtud de movilizarlos para llegar a obtener esa obediencia? Entonces, por un lado está la capacidad y por el otro lado está la hora en la que yo tengo que ejercer el poder, poner en acción, ¿sí? Todo esto para movilizar esos recursos y lograr obediencia y lograr ese fin que me he propuesto. Y ahí hay toda una discusión, habla de Bobbio, de Robert Dahl, en esto de el poder por un lado, este poder latente, tengo todos esos recursos, esas características del líder, pero también el poder en ejercicio, ¿sí? Porque lo que hace Vilas es hacer un recorrido por distintos pensadores, por distintos sociólogos, politólogos, y les va ofreciendo, bueno, distintas miradas, no se queda solamente con su posición. Eso es lo que enriquece el texto, pero no se detengan demasiado. Por eso en las diapositivas trato de que ustedes sistematicen todo lo que dice el texto y digan, a ver, a partir de esta estructura, de la definición de poder, de las características de la relación de poder, de los tipos de poder, de cuáles son los medios para ejercer el poder, bueno, yo voy a ir sacando los conceptos que me puedan servir. Y voy a cerrar la clase, ¿sí? Pensemos que yo les he dado una aproximación a estos conceptos de Vilas, no podemos desarrollar en una clase virtual con mayor detalle, detenimiento, como lo podríamos hacer en un encuentro presencial, porque pedagógicamente siempre se nos pide a los docentes que es mucho más efectivo para ustedes tener condensada la información y ser más breve si hablamos de un entorno virtual. Y me gusta cerrar con esta reflexión de Vilas que dice, cada uno goza de tanto derecho como poder posee. De ahí la necesidad de que las buenas razones y los derechos cuenten con el auxilio del poder, pero también la relevancia de los esfuerzos para prevenir o neutralizar eventuales arbitrariedades y desmanejos de los poderosos. Bueno, espero que les haya servido. Nos vamos a encontrar en nuestra próxima clase en vivo con el profesor Alfredo y nos vemos en el campus. Que estén muy bien.